Es un gusto para mí, amados hermanos, compartir con ustedes esta enseñanza que el Señor me dio. De verdad que es un honor, un placer poderla compartir con ustedes y espero que sea de utilidad, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, porque es de ayuda para nuestras vidas. El título de esta enseñanza se llama ¿Qué te causa temor? Vamos a leer en Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en esta palabra se trata de esas cosas que nos causan temor, sabiendo de antemano, mis amados hermanos, que ningún temor proviene de Dios. Ningún temor, ningún miedo, ninguna fobia, terror o como usted quiera llamarle, no proviene de Dios. Porque a mí me dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, entendiendo esta palabra del Señor, de que me dice que ninguna cobardía, ningún temor, ningún miedo, ninguna fobia, ningún terror, nada de esto proviene del Padre. Entonces, si no proviene del Padre, lógicamente proviene de Satanás, del enemigo, del maligno. ¿Y cuál es el propósito del enemigo de meternos temor, de atemorizarnos? Sencillamente porque el temor paraliza a la persona. El temor roba las bendiciones que ya Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un temor, sea cual fuere el temor que tengamos, eso que hace, que nubla el entendimiento, no nos permite ver aquellas cosas que ya Dios ha dicho que son nuestras, que nos pertenecen. Porque aquí mismo en su palabra me está diciendo que ese temor no proviene de Dios. Me está diciendo que sí tenemos y que ya está en nuestro ADN, en nuestro ser, ya tenemos el poder, el amor y el dominio propio. O sea, no tenemos que pedirle al Señor, bueno, Señor, dame poder. No, el poder del Señor, ese mismo poder que actúa en Cristo, ese poder está en nosotros, porque una vez que nosotros ya le dimos entrada libre al Señor, le entregamos nuestro corazón, ya somos hijos de Dios y como hijos tenemos el mismo ADN de Cristo. Entonces está en nosotros ya el poder, el amor y el dominio propio. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos el dominio propio, tenemos la autoridad para echar fuera cualquier temor, ¿verdad? No lo vamos a hacer en nuestro propio nombre, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, primeramente pidiéndole perdón al Señor y luego rechazando y echando fuera de nosotros cualquier temor, el nombre que tenga, la fobia que tenga, porque el enemigo que hace lo hace ver insignificante. No, no importa que tú tengas ese temorcito, ese es un temor, porque el diablo todo lo pone así pequeñito, cuando es para disminuirnos a nosotros, para robarnos. Acuérdese siempre, no se le olvide que el diablo vino para robar, para matar y destruir. Y nosotros somos su blanco favorito. El que quiere hacer en nosotros, robarnos lo que Dios nos dio, matar en nosotros la fe, la esperanza y
destruir todo lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, partiendo de esta enseñanza, nosotros tenemos que asumir que recibir esta palabra que hoy el Señor nos da para que nos levantemos en autoridad, para que perseveremos en el Señor, en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, la palabra del Señor es la que me va a enseñar, es la que me va a ayudar a repeler, a espantar, a sacar de mí todos estos temores que el enemigo ha colocado. Porque el enemigo siempre es el que causa en nosotros el temor, el miedo, el espanto, en fin, como sea que se llame, mi amado hermano, esto no proviene de Dios. Entonces, como no proviene de Dios, no lo debemos aceptar. No debemos aceptar en nosotros ningún tipo de temor. Entonces, de eso se trata esta enseñanza que el Señor me dio para que usted aprenda a usar las armas espirituales que ya Dios le dio, que están identificadas en su palabra. Así como cuando el Señor Jesús tuvo un ayuno de 40 días y lógicamente al terminar el ayuno tenía hambre, el diablo lo llevó al desierto para ser tentado. Y en ningún momento el Señor Jesús usó de su ser como Dios, porque Él era 100% Dios, 100% hombre. Nunca se valió de su parte Dios para repeler al enemigo, sino en obediencia a la palabra de Dios, usó la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿verdad? Para repeler esos dardos del maligno. Siempre ante cualquier tentación, él decía, escrito está. O sea, ni siquiera era su propio pensar, sino lo que decía el Padre en ese momento. Entonces, asimismo, tenemos que usar de esa palabra para repeler todo ataque del maligno que viene con el nombre de temor, de cobardía, en fin, como sea que se llame. Así que mi hermano, prepare su corazón, su vida para recibir las armas espirituales del Señor para combatir todo tipo de temor. Amén. Uno de los temores más comunes en el ser humano es el temor de estar solo. Muchas personas que le atemoriza estar solo, de hecho, a veces aceptan compañías que le maltratan, amistades, pareja, en fin, que no les valoran, que los maltratan, pero por el simple temor de estar solos, permiten todas estas cosas. Pero esto es normal, porque fíjense que el Señor mismo el Señor mismo dijo, allá en Génesis le dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor mismo no nos hizo unos seres aislados, no nos hizo para ser individuales. El Señor mismo se dio cuenta o demostró, pues lo dijo en su palabra, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Recuérdense que el Señor hizo primero a Adán, posteriormente hizo a Eva, porque, como dice su palabra, el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque ya cada animal le había dado su pareja. Así que le hizo a Eva para que la acompañase. Entonces es normal de que al hombre no le guste estar solo, porque Dios instituyó al hombre, Dios creó al hombre un ser sociable.
Entonces, por eso cuando las personas tienen este temor, muchas veces es natural que el hombre, la persona, tenga temor a estar solo. Yo me voy a Eclesiastés 4, 9, 12. Fíjense lo que dice esta palabra. Fíjense cómo esta palabra refuerza el hecho de que la persona no es buena que esté solo. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Entonces, esto es natural, de que no es bueno de que el hombre esté solo, de que la persona esté sola, es natural. Pero cuando esto se convierte en un temor, en un espanto, que permitimos, como les contaba antes, como les decía, permitimos que otras personas nos manipulen, nos maltraten por el temor a estar solo. Entonces, esto no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios de que por temor permitamos en nuestras vidas que estas cosas no acontezcan. Entonces, si hoy usted tiene ese temor, usted tiene que sacar ese temor de su vida, pedirle al Señor que sea el Señor que quite ese temor, que lo enseñe a ser una persona sociable, confiable y aprender a confiar en los demás. Porque muchas personas están solas, no permiten que nadie entre, no le permiten el acceso en su corazón a otras personas porque han sido sencillamente heridas, han sido maltratadas. Entonces han creado una muralla en su corazón que se llama desconfianza. Pero esto no es bueno, porque nosotros necesitamos de compañía. Todas las personas fallan, porque si usted está buscando un amigo perfecto, quiere decir que usted ha sido o es una persona perfecta para exigirle perfección a otros. Pero déjenme decirle algo, todos estamos llenos de defectos, todos, porque hasta el mejor amigo traiciona. En un momento determinado te falla. Entonces esa falla de ese amigo a veces nos nubla todo lo bueno que la otra persona ha hecho a favor nuestro. Entonces no permitas que ese temor invada tu corazón. Todos vamos a fallar, pero eso no quiere decir que usted se va a aislar, que usted va a cerrar su corazón a amistades, amigos, a familia, a sus parientes. No, saquemos ese temor de nuestro corazón, porque el ser humano es un ser sociable, como yo les decía anteriormente. Fíjense, cuando usted tenga ese temor en su corazón, ese temor a estar solo, entonces clame al Señor. Váyase al Salmo 107:6 que dice,
Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Solamente el Señor es el que puede librarte de esos temores que están arraigados en tu corazón, que muchas veces no los decimos, no los contamos a nadie, pero el Señor sabe y el Señor conoce tu corazón. Y en esta noche, en este momento, el Señor quiere que seas libre de todo temor que te angustia, que te causa aflicción. Si tienes temor a estar solo, vete entonces a Éxodo 33:14. Mira lo que te dice el Señor a ti especialmente. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, esta palabra es poderosa porque el Señor mismo te está diciendo que irá contigo y te dará descanso. Donde quiera que estés, el Señor está contigo. Así que saca ese temor de tu corazón, ese temor a estar solo, ese temor de que te van a fallar. Hermano, el Señor te está diciendo que su presencia misma estará contigo. Así que qué mayor gozo, qué mayor alegría el saber que Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Eso debe llenarnos a nosotros de gozo y alegría, como dice el Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces es en la presencia del Señor donde vamos a tener plenitud de vida, sin temor, sin angustia, sin miedo. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que si tú sientes que en este momento tú no tienes gozo en tu corazón, pregúntale al Señor qué temor está allí, que te está robando, porque recuerda que el diablo vino para robar y una de las cosas que el diablo quiere robar es la felicidad. Entonces dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que si no hay esa plenitud de gozo en tu corazón, algún temor se ha colado y el diablo está robándote esa plenitud de gozo. Así que vamos a pedirle al Señor que sea Él, su presencia, la que quite todo temor de nuestro corazón. Así que este es el momento para que tú le entregues ese temor al Señor y tomes de Él esa plenitud de gozo que Él ofrece, porque su presencia está contigo siempre. Él lo prometió y Él lo cumple. Amén. Otro temor muy común en nosotros los seres humanos es el temor a la escasez. Especialmente en estos tiempos difíciles que estamos atravesando como país, yo he visto cómo ese espíritu de temor se ha apoderado de muchas personas. Porque tienen temor a la escasez, no me va a alcanzar, no voy a tener que comer, no voy a tener para cancelar mis deudas, no voy a poder comprar esto o lo otro que necesito para reparar mi casa, mi carro, en fin. Este tiempo ha sido bastante difícil, especialmente para los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque dependemos,
o dependen, mejor dicho, dependen aquellos que no conocen al Señor, dependen de su bolsillo, de lo que puedan ganar, de su trabajo, dependen de otras cosas. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos darnos el lujo de temer o de tener este temor a la escasez. Porque cuando usted tiene temor a la escasez, usted está diciendo que el Dios en el cual usted confía, ese Dios no tiene suficiente dinero para ayudarlo a usted con sus deudas, para ayudarlo a usted a comprar el alimento diario. Entonces, cuando nosotros nos dejamos apresar, porque recuerde que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, el temor a la escasez lo está usando el enemigo como un arma poderosa en los cristianos, en los hijos de Dios. Entonces le impide ver todo lo que ya Dios le ha dado. Porque a mí me dice la palabra del Señor, a mí me dice el Señor, recuérdese que el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia, no en escasez, no en miseria, no en necesidad, en esa angustiosa necesidad, porque puede que por un momento no tengamos, es lógico, pero no que todo el tiempo sea esa angustia, como decía mi mamá, que todo el tiempo nos falta medio para completar un bolívar. Acuérdense que antes se usaba el bolívar. Entonces, hermanos, no se justifica que un hijo de Dios, con un hijo de Dios tenga este temor a la escasez. Porque a mí me está diciendo el Señor que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño. Y si Él es el dueño y yo lo tengo a Él como mi padre, pues yo no puedo temer a la escasez. No puedo tenerle temor, porque quiere decir que yo no estoy confiando en mi Padre como el proveedor, como el ayudador, como el que suple, como el que sustenta. Entonces, si yo no tengo a Dios en primer lugar como mi sustentador, como mi proveedor, entonces ¿en quién estoy confiando? ¿En quién está puesta entonces mi confianza? Cuando el Señor me dice en su palabra, allá en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, mi hermano querido, es en el Señor que yo voy a tener todas las cosas que necesito. No permita que el diablo le robe esa fe, esa esperanza, porque ya el Señor lo dijo, que Él pues es el que va a suplir conforme a sus riquezas y no conforme a mi bolsillo. Él va a suplir conforme a mi necesidad, pero con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted, mi amado hermano querido, usted ha puesto a Jehová como su pastor, a mí me dice su palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué ese temor cuando ya tu padre te ha dicho que él suplirá todo lo que te falta? Cuando Él dice que si tú me has puesto a mí como tu padre, yo voy a suplirte todo. Hermano,
tenga mucho cuidado porque este temor se está colando en los hijos de Dios en este tiempo. Recuérdese que el Señor hace distinción entre el mundo y sus hijos, porque el Señor nos ha dado estas grandísimas promesas que solamente con clamarle a Él, con temerle a Él, el Señor va a suplir todo lo que nos falte. Fíjense lo que dice allá en Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Entonces, mis amados hermanos, el Señor es el que nos va a dar en abundancia. ¿Para qué? No solamente para que nosotros tengamos y estemos tranquilos, estemos confiados, sino también para que nosotros podamos ayudar a otros que están en necesidad, que están en escasez, que esta palabra no les ha sido revelada. Entonces, nosotros estamos llamados a ayudar a otros con lo que el Señor nos ha dado. Recuérdese, mi amado hermano, que el Señor es el que suplirá todo lo que le falta. Póngalo a Él en primer lugar y usted verá. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor ha dicho en su palabra que lo pongamos a Él primeramente y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Usted cree que el Señor, siendo el dueño del oro y de la plata, no va a tener para suplirme a mí mis necesidades siendo su hija? Esto es ilógico. Si usted se pone a pensar, hermano, esto es ilógico. Esta es la trampa más, vamos a llamarla así, más ridícula que el diablo pone. Pero lo peor del caso es que muchas veces le creemos a Satanás sus mentiras. Y él vino fue para hurtar, matar y destruir. Él vino para robarle lo que es suyo, porque las bendiciones nos deben perseguir, nos alcanzan. El Hijo de Dios está llamado para vivir en abundancia, no en escasez, no en miseria. El Señor me dice en su palabra, ya en el Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermano, si usted no agarra esta palabra, se la apropia, se la toma, como cuando el médico le receta usted va al médico y el médico le hace una receta, bueno, tómese este jarabe 3 veces al día, por tantos días. Asimismo, el Señor le está dando esta palabra. Tómesela 3 veces al día hasta que esta palabra se haga rema en su vida y ya usted nunca más tenga temor a la escasez. Nunca más usted va a tener temor cuando usted solamente teme a Jehová, porque dice su palabra que nada falta a los que le temen. Entonces es tiempo de que esta palabra del Señor, como una medicina, usted se la tome, escríbala en grande, póngala en la nevera y usted le va a hablar a la necesidad. Necesidad, te recuerdo, póngale nombre a la necesidad que usted tenga. Necesidad, te recuerdo que hay un nombre sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra, que es el nombre de Jesucristo, que Él va a suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, que yo no dependo de mi bolsillo, de mi trabajo, ni de mi familia, dependo del Dios vivo que es dueño del oro y de la plata, que usa los canales que Él quiera usar
para suplir la necesidad que tengo. Háblele a la necesidad, no permita que esa circunstancia le cause temor, le robe la palabra de Dios, porque ya el Señor lo dijo. Sencillamente usted no está tomando la medicina a tiempo, no se la está tomando, tiene el frasco allí pero no se lo toma. Es lo mismo que usted escuche la palabra y no la crea, no la apropie, no te la diga, esto es mío, porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, apropiese de esta palabra, tómesela, repítala las veces que sean necesarias hasta que esta palabra se haga una explosión en su vida y ya usted no hable el lenguaje de la miseria, sino hable el lenguaje de la abundancia, porque su Dios en el cual usted confía es rico, es poderoso, y no solamente eso, sino que está deseoso de que nosotros le pidamos para darnos. Porque Él dijo en su palabra, clama a mí, yo te responderé, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué nos está diciendo? Mi hijo, clama, confía, confía en mí que yo te voy a dar todo lo que necesitas. Yo no soy escaso. Mi almacén está abarrotado de bendiciones que quiero darte. Solamente clama, solamente confía y espera en el Señor. Amén. Mi amado hermano, amén.